Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Hola, profe. hola, Hola, hola. profe. Hola. Hola. Un compañero de ustedes me consultaba porque estaba ocupado, entonces les estaba respondiendo que las clases van a quedar grabadas, que no es obligación la asistencia, y que van a estar disponibles en un repositorio, ¿ya? Ahí mismo en aula. Voy a compartir la clase de hoy, ¿ya? Ya, antes que comencemos, se las voy a enviar inmediatamente, ¿ya? Me cargó, ¿sí? No, claro. ¿No se ha subido un archivo? Nada. Estoy tratando de compartir la No, clase. profe. A ver, voy a cerrar esto. A lo mejor es donde estoy compartiendo pantalla. Voy a dejar de compartir y les mando el archivo. No sé qué pasa que no me quiere cargar el archivo. A ver, voy a seguir la clase y al final, si no, les mando el archivo por mail. Ya. Ya chicos, hoy día la clase va a ir totalmente enfocada a la actividad que van a realizar ustedes como entrega que corresponde al HT número 1, ¿ya? En donde ustedes van a tener que hacer varios cálculos y dentro de eso va a estar el cálculo de la densidad, ¿ya? De una moneda creo que es. Vamos a revisar los conceptos básicos que deben manejar más o menos en laboratorio y los conceptos también que van a ir directamente aplicados a la evaluación que van a tener ustedes, ¿sí? Entonces hoy día vamos a ver brevemente lo que es la programación del semestre, vamos a ver los usos de cifras y la convención que usamos en laboratorio, lo que son las medidas directas e indirectas, propagación de errores, vamos a ver de qué se trata el método estadístico que lo van a usar también dentro de la HT número 1, van a usar propagación de errores y método estadístico. También van a usar el pie del metro y finalmente vamos a ver las instrucciones de la hoja de trabajo. Voy a dejar para el final el enseñarles el uso de pie de metro,
ya porque tenemos hartos conceptos, voy a tratar de ir lo más rápido posible para alcanzar a ver todo, y en caso de cualquier cosa que no alcancemos, les hago una extensión y se los dejo también grabados en un videito. Entonces acá ustedes tienen la programación, revísenla, esta clase está disponible en aula, tengo entendido. Ya hoy día nos corresponde lo que es el cálculo de la densidad. Próxima semana es solamente sesión de consultas, ya, para la entrega que va a ser el día 8 de octubre. Y así, en la clase número 3, nosotros vamos a tener un pequeño cambio. Vamos a usar un programa, y ahí les vamos a enseñar también, para que ustedes hagan el informe 1 y informe 2. Entonces, la nota final consta, ¿cierto?, de 6 evaluaciones, 2 hojas de trabajo, que son unos documentos en Excel que ustedes van a ir completando, 2 informes, y finalmente 2 evaluaciones online. Pueden revisar al final del documento también la programación, acá está, ya, el cronograma total, ¿sí? Cualquier duda que tengan en cuanto a fechas, pueden revisar este calendario. ¿Profe? ¿Las hojas de trabajo y los informes serán grupales o todos personales? Tengo entendido que los informes son grupales, ya, pero pregunten mejor directamente al coordinador, a Rodrigo Morales, ¿sí? Y la hoja de trabajo creo que es individual también, pero de todas formas confírmenlo con él directamente, ¿ya? Vale. Ya. Entonces voy a partir con algunos conceptos básicos del laboratorio. Ya nosotros al hacer mediciones, siempre va a existir un error asociado a lo que yo estoy midiendo, ya, una incerteza. Por lo tanto, no es 100% certero, ¿cierto?, el dato que yo estoy tomando o el dato que yo estoy midiendo. Siempre hay un error asociado. Este supuesto valor, ¿cierto?, que no es el verdadero, se mueve dentro de un rango, dentro de un delta, ¿ya?, un más menos. Dentro de esa incertidumbre, dentro de ese rango, nosotros podemos decir que está el valor verdadero, ¿ya?, lo que nosotros estamos midiendo. Entonces, por un lado tenemos medición, ¿cierto? Tenemos resultados asociados a esa medición y un tema de formalidad que lo van a aplicar de ahora en adelante y sobre todo cuando hagan sus informes, es la notación, el cómo yo presento mis resultados. Entonces, la forma de mostrarlo es X más menos, el signo, ¿cierto?, más menos que denota este delta, X más menos delta X y la unidad al lado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, calcularon la gravedad en el laboratorio y les dio 9,81, y por otro lado, usando otras ecuaciones, de ahí vamos a ver cuáles son esas ecuaciones, calcularon el error asociado a esa gravedad y resultó ser 0,22. El resultado final ustedes lo van a escribir de esa forma, con el signo más menos al medio, ¿ya? 9,8 más menos 0,2 y la unidad al ladito, metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? El error siempre tiene la misma unidad que la magnitud. Nosotros en el laboratorio tenemos 2 tipos de mediciones, ¿ya? La medida directa, que es cuando yo voy y tomo la regla, ¿cierto? Y mido, por ejemplo, directamente el largo de un cuaderno con una regla. Voy y me subo una balanza, me maso directamente. Todo eso es medida directa. Y todo lo que usemos para calcular alguna magnitud mediante ecuaciones, todo eso se llama medida indirecta, ¿ya? Usar ecuaciones, medida indirecta. Y nosotros para tomar datos, para hacer esas mediciones, tenemos 2 tipos de instrumentos, análogos y digitales. En este caso, por ejemplo, en la imagen, tenemos la wincha, ¿cierto?, la cinta métrica, que es análoga,
el pie de metro, que está acá, que también es análogo. Hay pie de metros digitales también. En este caso, el que van a usar a ustedes para su hoja de trabajo, lo vamos a considerar análogo. Y los instrumentos digitales, ¿sí? Todos estos instrumentos tienen errores asociados, incerteza, como quieran llamarle también. Bueno, es el llamado error instrumental que tiene cada uno de ellos. Ahí vamos a ver a qué corresponde más adelante el error instrumental. Entonces ustedes ya vieron, ¿cierto?, de Física 100, todos estos convenios de las cifras significativas, ¿sí? Nosotros en laboratorio usamos otro tipo de convenio. No estamos aplicando uno a uno multiplicación, división, cómo aproximar uno, otro. Nosotros dentro de los cálculos, porque usamos Excel en este caso, lo que van a hacer ustedes, para el cálculo usamos todas las cifras significativas y recién el resultado final es lo que nosotros aproximamos. Entonces, ¿por qué son importantes las cifras significativas? ¿Cierto? Nosotros cuando empezamos a mostrar resultados numéricos estamos transmitiendo información, ¿sí? Entonces es importante transmitir la información correctamente. Y ahí ustedes pueden ver una imagen, algunas personas pueden decir 10.000, otros 10.400, 10.777, quizás otros ven 100 personas, pero es importante mostrar la cantidad de cifras correctamente porque estamos también transmitiendo la información y sobre todo en los informes, ¿sí? En donde nosotros vamos a tener instrumentos con los cuales vamos a medir y en este caso tenemos una regla, ¿cierto? Y estamos midiendo el largo de un lápiz. Entonces la convención sería, aquí me voy a adelantar un poquito, es para instrumentos análogos, como es una regla, ¿ya? El error instrumental es la mitad de la menor división, ¿ya? Sería entonces la mitad de 1 milímetro, ¿sí? Ese sería el error instrumental. Y eso me va marcando, ¿cierto?, dónde está la incerteza de mi número, dónde podría variar. En este caso, ustedes pueden ver que hay 18.73, ahí está marcando, ¿cierto?, la regla, centímetros, y está marcado con rojo la última cifra, que está directamente relacionada con esa incerteza. Entonces, ¿cuál es la convención que nosotros usamos en laboratorio? Primero, fijarse siempre en el error, ¿ya? Ustedes van a calcular errores con otras ecuaciones muy distintas a las que se usan para la magnitud, ¿ya? No vayan a mezclar esas ecuaciones, son cálculos totalmente aparte. Entonces, mediante cierta metodología, mediante ciertas ecuaciones, ustedes van a llegar al cálculo de un error. Y entonces el error es el que manda. Yo me fijo en mi error y lo aproximo a una cifra significativa, ¿ya? Entonces, según esa cantidad con la cual yo dejo mi error, después yo aproximo mi magnitud, ¿sí? Poniendo como ejemplo lo mismo de la gravedad, si yo por las ecuaciones que usé obtuve un error de 0,1674, por ejemplo. Entonces digo, el error manda, me fijo en mi error y lo aproximo. ¿Y cómo me quedaría si lo aproximo? 0,2, ¿ya? Un decimal después de la coma. Entonces, como el error lo dejé con un decimal, recién ahí tomo la magnitud y la escribo también con un solo decimal, ¿ya? Y finalmente el resultado queda así, 9,8 más menos 0,2 metros partidos por segundo al cuadrado, ¿ya? El error siempre es el que manda. Dentro del laboratorio, nosotros podemos clasificar, acá en la universidad, en otros lados se clasifica de forma distinta, hay otros tipos de
de divisiones de errores, pero acá nosotros lo clasificamos en sistemáticos, aleatorios y burdos. ¿Ya? Los errores sistemáticos básicamente son, como dice su palabra, son los errores asociados al sistema que yo tengo, al montaje. Cuando ustedes, por ejemplo, necesitan lanzar un carrito desde un plano y ese plano está inclinado con un cierto ángulo, ustedes deben realizar todo un montaje para realizar el experimento. Todo eso tiene errores asociados, ¿ya? Muchas veces nosotros no sabemos, podemos, ¿cierto?, ser minuciosos en nuestro trabajo, tratar de que quede todo perfecto, pero aún así el sistema va a tener ciertos errores, ¿ya? Esos son los sistemáticos. Los errores aleatorios son todos los errores que nosotros calculamos mediante las fórmulas. Son los errores que tienen tratamiento matemático-estadístico y son los errores que nosotros disminuimos solo si aumentamos la cantidad de mediciones, ¿ya? Y los errores burdos son los errores que cometemos como experimentadores, errores humanos, ¿cierto? En la lectura, al calcular, todo ese tipo de errores que en realidad nosotros a veces podemos ver y otras veces no, simplemente se nos pasa. Pero no son el fundamento principal también de las justificaciones de los errores. ¿Ya? Lo más importante acá es usar, también saber distinguir los errores y hacer el cálculo correspondiente de errores. Entonces, ¿cómo escribimos los datos? ¿Cómo presentamos el error? Es muy importante tenerlo claro, ¿ya? Entonces, como les contaba anteriormente, nosotros tenemos dos tipos de mediciones, medidas directas, medidas indirectas, ¿ya? Para las medidas indirectas, el cálculo del error es por definición mediante la ecuación número 1 que ustedes ven ahí. ¿Ya? Todo esto está en el manual de laboratorio, ¿ya? Por si acaso tienen ahí cualquier duda. Entonces, por definición, el error de una medición indirecta es mediante derivadas parciales, ¿ya? Pero de todas formas, no se preocupen porque ustedes no han visto aún derivadas parciales. Nosotros aquí solamente nos vamos a enfocar en darles la tabla con la cual ustedes pueden trabajar, ¿ya? Que en el fondo es esta ecuación número 1, aplicada a diversos casos, aplicadas al caso una suma o una resta. El error asociado es esta ecuación que está acá, ¿ya? Este delta f igual a raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Y así, para el caso de una multiplicación, su respectivo error, para el caso de una división, su respectivo error, una potencia, y así, con esta tablita, ustedes van a poder trabajar, ¿ya? Sin necesidad de hacer las derivadas parciales. Este es un ejemplo, ¿ya? Para el caso de propagación de error teniendo una esfera. Ya nos dan un diámetro, entonces nos piden calcular el área y su respectivo error, ¿sí? El volumen y su respectivo error. Entonces acá yo tengo, ¿cierto? Por definición, el área, lo simplemente reemplacé por el diámetro, y teniendo en claro que mi función en este caso va a ser igual a, ¿sí? Y acá tengo una potencia, ya tengo una constante multiplicada por un d al cuadrado. Entonces yo puedo usar también esta ecuación, ¿sí? Y hacer directamente el cálculo del error. Que si yo aplico esto, quedaría pi por el diámetro dividido por 2 por el error del diámetro, ¿ya? En este caso el error del diámetro sería 0,1, ¿cierto? Ahí cuando ustedes necesiten reemplazar este delta, ¿ya? Dentro de los datos que se les da, corresponde en este caso, ¿cierto? A este 0,1. Es lo que está después del más menos. Ese sería el error. La notación de error es el delta.
Y lo mismo para el caso del volumen de la esfera, ¿ya? Vamos a la tablita, buscamos cuál de estas alternativas nos sirve y escribimos la ecuación del error. En ese caso hay que despejar el delta F. Simplemente el F con módulo se va hacia el otro lado, ¿ya? Y ahí despejan delta F. Entonces ya tenemos mediciones, resultados, ¿cierto? Y siempre teniendo en cuenta la notación final. Esta notación más que nada va a ser después para cuando ustedes hagan sus informes. Este es otro ejemplo de propagación de error aplicado al cálculo del volumen de un cilindro y su densidad. Entonces, por ejemplo, nos dan como datos, ¿cierto? El diámetro, con su respectivo error, la unidad, la altura también, con su respectivo error y la unidad, ¿sí? Fíjense que el error manda acá, como les decía el convenio, error manda la cantidad de decimales después de la coma, por lo tanto, ahí también hay que agregar un 0 para mantener la misma cantidad, ¿cierto?, en la magnitud de decimales que el error. Entonces, para el volumen, nosotros reemplazamos, ¿sí? Y tenemos esa función, ¿ya? En donde el F, si vamos a la tabla y usamos esta alternativa, el F va a ser, ¿cierto?, mi volumen. El X va a ser el diámetro. El Y va a ser la altura. El N, que aparece acá, sería un 2, porque está el D elevado al cuadrado, ¿cierto? Y el M sería un 1, ¿ya? Entonces, así, reemplazando simplemente en esta ecuación, yo voy a llegar a esta forma. Tendría el error del volumen dividido por el volumen, eso, dividido por eso, y bajo la raíz cuadrada de 2 por el error del diámetro, dividido por el diámetro, todo eso al cuadrado, más el error de la altura dividido por la altura, y eso al cuadrado. Como les decía, yo despejo, ¿cierto?, el error del volumen y me queda finalmente la ecuación para ingresar los datos y obtener el valor del error. Y si necesitamos la densidad, recordemos que la densidad es solo masa partido por volumen, y si necesitamos el error de la densidad, hacemos el cálculo del error de una división. Y acá está la función de la división, ¿cierto? En donde mi F va a ser el ρ, el X va a ser la masa y el Y va a ser el volumen. Por lo tanto, yo simplemente reemplazo las variables acá en esta ecuación y despejo el error de la densidad. Y me quedaría esta ecuación, ¿ya? Luego voy a aplicar estos conceptos, vamos a hacer algunos cálculos en un ejemplo concreto en Excel. Ya, eso por una parte con lo que es la propagación de errores, los cálculos de errores de las medidas indirectas, ¿ya? Nosotros, como les decía, en laboratorio medimos muchas veces en general, no solamente una vez, ¿ya? Pero en caso de que tengamos un solo dato, el error asociado a un solo dato, a una sola medición, por definición, es el error instrumental, ¿ya? Eso para que no se les olvide. En la siguiente diapo ahí vuelvo a hablarles del error instrumental. Y si tenemos varios datos, varias mediciones, el valor representativo de la medición es el promedio, ¿sí? Y por otro lado, recordemos siempre, tenemos el valor representativo, que en este caso es el promedio, pero por otro lado necesitamos calcular los errores también. Entonces el camino para calcular los errores es mediante el cálculo de la desviación estándar, ¿ya?
Y finalmente, vamos a ir de ahí paso a paso revisando estas ecuaciones. Con el cálculo de la desviación estándar, que lo tenemos acá, ¿ya? Ustedes van a usar las funciones de Excel de todas formas, ¿eh? No van a tener que ingresar estas ecuaciones. Excel lo entrega todo inmediatamente. Vamos a tener la desviación estándar y la vamos a usar para calcular el error típico del promedio y finalmente el error aleatorio, ya que sería 3 sigma m. Y el error total que nosotros andamos buscando, ese delta x, va a ser el valor máximo entre el aleatorio y el instrumental. ¿Sí? Esto es un resumen. Ahora voy a ir más al detalle. Entonces, por una parte, siempre tener en cuenta el error instrumental, ¿sí? Que corresponde a la menor división dividida por 2 en el caso de instrumentos análogos. Y en el caso de instrumentos digitales, es un 1 al final, en el último dígito, ¿sí? Por ejemplo, si la balanza marca 0.000, el error de esa balanza va a ser 0.001 gramos, en caso de que esté en gramos, o kilo en caso de que esté en kilos. Y la otra parte importante, ¿cierto?, es que necesitamos calcular el error total. Y para tener el error total, necesitamos el error instrumental y necesitamos calcular el error aleatorio. Entonces nosotros tenemos nuestro posible valor verdadero, que es lo que estábamos buscando, ¿cierto?, con esta variación, este delta X, que es el que nosotros ahora queremos calcular, ¿ya? Y que para ello nosotros vamos a irnos a calcular también la desviación estándar, ¿sí?, para hacer una estimación del error. La mayoría de los fenómenos físicos tienen forma gaussiana, ¿ya? Tienen una distribución normal. Nosotros vimos, ¿cierto?, que el valor representativo, si yo tengo muchos datos, es el promedio, ¿ya? El promedio de esos datos. Y si yo quiero calcular el error, ¿ya?, voy a calcular primero la desviación estándar de mis datos, ¿sí? Entonces tenemos una distribución gaussiana. Vamos a ir más al detalle acá, ¿sí? Y calculamos, ¿cierto?, la desviación estándar, que sería esta variabilidad de cada medición respecto a ese promedio, ¿ya? Acá, por ejemplo, aquí tienen el promedio calculado, marcado con una línea, y la desviación estándar nos entrega la variabilidad de cada dato respecto a ese promedio, ¿ya? Pero nosotros necesitamos el error típico del promedio, ¿sí?, que es una medida de la variabilidad de las desviaciones respecto al promedio. Y el sigma m solo nos da un intervalo de confianza, un intervalo en donde el 68% de nuestros datos están dentro de este intervalo, dentro de este más menos, ¿cierto? Si yo considero 2 sigma m, tenemos un 95% de los datos. Y si yo considero 3 sigma m, tenemos 99.7% de los datos, ¿ya? Esa es la razón del por qué nosotros usamos el 3 sigma m, ¿ya?, para tener el 99.7%. Entonces, la definición de error aleatorio es 3 multiplicado por sigma m. Y eso sería igual a 3 por la desviación estándar dividido por la raíz de la cantidad de datos. Pero siempre teniendo en cuenta el error instrumental por otro lado. Porque finalmente el error total va a ser el máximo valor entre el aleatorio y el instrumental. Acá, a modo de ejemplo, aquí hay una tablita con varios datos, con hartos datos del largo, ¿cierto?,
de una goma que se midió con una regla. ¿Ya? Y el error instrumental de la regla dicen que es 0.1. Entonces se calcula el promedio del largo. ¿Ya? Y ahí está nuestro dato, nuestra magnitud. Todavía no aproximamos nada. Para hacer la aproximación correcta, primero hay que calcular el error. Entonces procedemos a calcular el error buscando la desviación estándar. Bueno, en este caso se hizo haciéndolo dato por dato, siguiendo la fórmula. ¿Ya? Como les decía, el Excel les entrega inmediatamente la función de desviación estándar. Y paso a paso, calculamos el error típico del promedio, ¿cierto? Y finalmente, multiplicamos por 3 y obtenemos el error aleatorio. En este caso, dio 0.5 centímetros y el error instrumental, por otro lado, 0.1 centímetros. Entonces, el error asociado a mi dato, o sea, a mi resultado, a mi magnitud, es el máximo entre estos dos. Y eso sería 0.5. Entonces, la forma correcta de mostrar mi resultado, ya, fíjense que el error instrumental también tiene un decimal. Mi error también lo aproximo al máximo, que sería 0.5, y la magnitud le agrego entonces ahí, sería 8.0, sería la forma correcta de escribirla. Y nunca olvidar la unidad. El error tiene la misma unidad que la magnitud. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? ¿Se ve la tablita o no se ve? Se desconfiguró. Pero esa es la misma tabla que está acá. Esa. Entonces vamos a ver el ejemplo número 2. Entonces me dicen que hay 3 esferas con 3 diámetros distintos. ¿Ya? Entonces yo anoto ahí mis datos en casillas del color amarillo, van solamente lo que son números. En las casillas de color verde va todo lo que es fórmula. ¿Ya? Entonces ahí simplemente anotan ciertos sus datos, ¿ya? 3,2 tal como lo tengo ahí, 2,8, 2,9, y ahora vamos a seguir el procedimiento para hacer el cálculo del error total, ¿ya? Que sería este delta D. Entonces vamos a usar la función promedio de Excel. Con el signo igual, yo llamo a la función, escribo promedio. En este caso mi Excel está configurado así, ¿ya? Otros pueden tenerlo en inglés. Cierro paréntesis y Enter. Ahora voy a calcular la desviación estándar. La función desviación estándar escriben des, y es esta que está aquí, des.m, ¿ya? Que es el tamaño de una muestra. Y Enter, y ahí nos entrega la desviación estándar. Y en este caso, pueden ingresar aquí inmediatamente la fórmula total, ¿ya? Del error aleatorio. Yo en este caso hice aparte el cálculo del sigma m, del error típico, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿sí? En el fondo, aquí yo estoy multiplicando por 3 el sigma m, y eso sería el error aleatorio. Acá simplemente copio el error instrumental, que es 0.1, y finalmente el error, ¿cierto? Es el valor máximo. Pueden usar la función máximo también.
1 igual, valor máximo, entre este y este otro valor. ¿Sí? Y ahí les entrega. O copiarlo directamente. En este caso es fácil, así que lo pueden hacer directamente, pero ahí es para que conozcan la función. Y el volumen. Tengo la ecuación acá, ¿sí? Del volumen de una esfera. Estoy haciendo esto porque es muy parecido a lo que van a tener que hacer en su hoja de trabajo. Entonces, tengo mi función, ¿cierto? Acá, la escribí en términos de D, simplemente el radio lo dejé en función del diámetro. Y la función pi, ustedes escriben pi, abren paréntesis y cierran paréntesis inmediatamente. Así pueden tener pi con todos los decimales. Multiplicado por el diámetro al cubo, ¿cierto? En este caso tenemos el promedio. Lo elevamos al cubo y todo eso dividido por 6. Excel es bien complicado con los paréntesis, así que pongan paréntesis por si acaso. En este caso es una ecuación simple, ya no requiere tanto cuidado, pero a veces las ecuaciones son muy largas, así que es mejor colocar paréntesis. Y si quieren separar y ordenarse, pueden agregar espacio y igual Excel va a tomar la función bien. Entonces ahí tenemos el volumen, 14. Y para agregar el error, que ya tengo ahí el error, ¿cierto? Que saqué de la tablita. Lo mismo, función pi, abro y cierro paréntesis, multiplico por el diámetro al cuadrado, dividido por 2. Y todo eso multiplicado por el error, el delta D. El error del promedio, que sería este. Por si acaso, voy a poner paréntesis acá y acá. Ahí y ahí. ¿Sí? Hice algo malo. Acá, como cambié el paréntesis, veamos, porque tenía otro resultado. Ah, no, está bien. Y bueno, acá simplemente hay que agregar los valores. ¿Ya? Eso era a modo de ejemplo. No sé si tienen dudas hasta acá. ¿Va todo bien? ¿Se entiende? Voy a mostrarles ahora la hoja de trabajo. Ustedes ya tienen acceso a la HT. No sé si alguien me puede confirmar. ¿Ya pueden descargarla de aula? Creo que no. No hay nada. Todavía no. Ya. No. Bueno, les voy a mostrar la hoja de trabajo. ¿Ya? Y ahí después, bueno, la descargan, yo creo que se las van a subir hoy día. Entonces esta hoja de trabajo es muy parecido a lo que ustedes vieron ahora. Entonces tenemos casillas de color amarillo en donde ustedes tienen que copiar directamente los valores, ¿ya? No ingresar fórmulas, números directamente, ¿sí? Entonces por eso dice número o texto. Y en las de color verde van a ingresar fórmulas, ¿ya? Entonces hay una sección
que corresponde a una medición simple, ¿ya? En donde ustedes después van a calcular el volumen con su error y la densidad, ¿cierto?, con su respectivo error. Y fíjense también que hay cambios de unidades, ¿ya? Recuerden que si yo hago el cambio de unidad de la magnitud de una forma, debo transformar el error de la misma forma, ¿ya? El mismo cambio de unidad acá se aplica acá, ¿ya? Eso porque van a tener que hacer los cambios de unidades aquí, ¿ya? Fíjense bien en las unidades que les piden. Y la otra parte consiste en el método estadístico. A ustedes se les va a entregar un documento en donde tienen que sacar los datos de masa, van a sacar los datos de diámetro y datos de altura de un objeto, ¿ya? Entonces, con estos datos, ustedes van a obtener el promedio, lo mismo que hicimos ahora, van a obtener después la desviación estándar, el error aleatorio, van a escribir el error instrumental y finalmente el error total, ¿ya? Y acá van a ingresar la ecuación del volumen y la ecuación del error del volumen. Acá la ecuación de la densidad y la ecuación del error de la densidad, ¿sí? No sé si tienen dudas de la hoja de trabajo. No, ninguna duda. Ah, perfecto. Gracias, Sebastián. Ya, chicos, voy a ir entonces ahora al pie de metro. Sí, voy a tratar de ser lo más clara posible porque es un poquito más... No es muy fácil de aprender a usar el pie de metro. El pie de metro, nosotros lo vamos a tomar en este caso, el pie de metros digitales, como les decía, pero en este caso vamos a usar uno análogo. El pie de metro tiene la incerteza o error marcado cuando uno lo revisa, lo ve, tiene acá anotada la incerteza, ¿ya? O el error. Eso es importante que lo identifiquen inmediatamente cuando les muestren las imágenes. ¿Cuál es el error instrumental asociado a este pie de metro? ¿Ya? Hay pie de metros con error instrumental de 0.02 milímetros, ¿ya? Ahí está indicado. Pero hay otros pie de metros, ¿ya?, que tienen sensibilidad o error de 0.05 y hay otros que tienen sensibilidad o error de 0.1, ¿sí? Como es un instrumento análogo, nosotros, recordemos, error instrumental dividimos por 2. Entonces, este dato dividido por 2, ¿cierto? Y si aproximamos, nos da 0,03. Error instrumental en caso de que el pie de metro tenga este error. Si el pie de metro, la menor división o sensibilidad error es esto, lo dividimos por 2 y su error instrumental es 0.01. Y en caso de que el pie de metro sea menos sensible, 0.1, dividimos por 2 y el error instrumental es 0.05. ¿Ya? Eso es importante que lo identifiquen inmediatamente apenas les entreguen sus imágenes. ¿Ya? ¿Cuál es mi error instrumental? Vamos a ir al pie de metro digital. Déjenme revisar, voy a abrir de nuevo la página, no sé dónde la dejé. ¿Cómo está? Ya, aquí la encontré, se me había descargado.
Ya, este es el mismo link que tienen ustedes en la clase. ¿La clase la tienen arriba en aula también o no? Sí, eso sí. Si ustedes pinchan, bueno, van a abrir este link, pinchan ahí y va a aparecer el pie de metro. ¿Ya? Entonces, en este caso el pie de metro tiene sensibilidad o error, yo lo veo por las divisiones de la regla pequeña, de esta reglita móvil, ¿ya? De 0.05, ya no es un pie de metro muy preciso. Entonces, 0.05 dividido por 2, este pie de metro tiene un error de 0,03 milímetros, ¿ya? Entonces, recomendación, siempre lean el pie de metro primero en milímetros y después al final, si necesitan hacer cambio de unidades, lo hacen, ¿ya? Pero siempre tomen la lectura en milímetros, es mucho más fácil. Entonces, yo tengo esta regla pequeña, ¿ya? Y esta regla pequeña, que es esta regla móvil que ustedes ven, en este caso, va de 5 en 5. Ustedes tienen ahí un 0, después 5, ese 1 es un 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces yo, imaginemos que tengo un dato, ¿ya? Y la regla quedó ahí, ¿ya? Estoy midiendo con esta parte del pie de metro. Bueno, el pie de metro tiene varias funciones para medir distintas cosas. Nosotros vamos a enfocarnos en esta primero. Imaginemos que no me están mostrando este dato, ¿ya? Ahí en forma virtual. Yo primero voy a mirar dónde está el cero de esta regla móvil, dónde está el cero de esta regla pequeña, y voy a contar, ¿ya? En milímetros. Está, ¿cierto? 10 milímetros, 20 milímetros, 30, 40, 45 milímetros y 46 punto no sé qué más, ¿ya? Para saber punto qué, yo voy a mirar esta regla pequeña, voy a mirar cuál línea de todas estas forma una recta con una línea superior, ¿ya? Una vertical perfecta. Obviamente que depende del observador también. Yo uso lentes y no los tengo puestos tampoco. Ahí hay un error burdo más que seguro. Entonces yo voy a buscar. Algunas personas pueden ver una cosa, otras otra, pero parece que no estoy tan mal porque yo veo el 5. ¿Ya? Yo veo que aquí esta línea del 5, que sería el 50, recordemos que va de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ese 5 es un 50. Entonces esa línea justo calza con la de arriba en forma recta. Por lo tanto, mi valor sería 46.50. ¿Ya? Y que, bueno, es justamente lo que está marcando aquí, ¿ya? En forma virtual. Ahora, si yo me desplazo, por ejemplo, ahí, tenemos que estar en 56, ¿cierto? Punto algo. No sé cuánto. Para saber 56 punto qué, nuevamente, miro cuál de todas estas líneas de la regla móvil calza justo con una superior. Y efectivamente yo veo el 35, ¿ya? Porque está el 3, que es el 30, y ahí sería 35. Y ahí justo forma una recta, 56.35. ¿Sí? Si ustedes se fijan, a diferencia de este pie de metro, que tiene una regla que es mucho más, tiene más divisiones, ¿ya? Estas van de 2 en 2. Esta regla móvil que está aquí va de 2 en 2. Es 0, 2, 4, 6, 8, ese 1 es un 10. Y así, 12, 14, 16, 18, ese 12 es un 20. ¿Ya? Por eso entrega de forma mucho más precisa todos los resultados. ¿Ya? Pero funciona de la misma manera
el tomar los datos, tal cual como yo se los mostré ahí con la simulación. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Les quedó claro el pie de metro? Ya, súper, qué bueno. Entonces, repasemos para que no se nos quede nada las instrucciones de la hoja de trabajo. ¿Ya? Ustedes, como les decía, van a tener un documento, ¿ya? Y de ese documento, aparte de ese documento en PDF, va a estar esta HT1 que yo les mostré, ¿ya? Que es el Excel, que ustedes tienen que ir llenando. Y se le van a entregar imágenes, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que registrar los diámetros, los espesores, las masas, de forma visual, así muy parecido a lo que vimos con el pie de metro, ¿ya? Y anotar sus datos. Y se les va a pedir 8 mediciones, las mediciones en realidad que están ahí en la hoja de trabajo, ¿sí? Y van a tener plazo hasta el 8 de octubre, hasta las 20 horas para subir esa hoja de trabajo en aula, ¿ya? Y bueno, recuerden que la programación del semestre, el cronograma está al final también. Eso, chicos, ¿tienen alguna duda? Consulta, estoy viendo que no se me olvide nada. ¿Profe? Creo que está todo, ¿ya? Voy a mandarles de nuevo, voy a dejar de compartir y voy a entregarles a ver si me resulta ahora por chat. Enviarles la clase. Sí, la grabación va a quedar no en aula, va a quedar el link y con ese link de acceso a los repositorios, ustedes pueden acceder al canal de YouTube. No sé qué pasa que no me quiere dejar compartir archivo. ¿Alguien sabe si es por algo en específico que no? A ver. Ahí voy a intentarlo de nuevo. Hice un cambio. Ahora sí. No sé qué hice, pero algo cambié. Ya, ahí les llegó el archivo, el PPT. ¿Ya? Eso, chicos. Yo les voy a subir, tengo otra clase ahora, así que cuando termine la otra clase, voy a subir las grabaciones al canal. ¿Ya? Y la próxima semana son solamente sesiones de consulta. Todas las dudas que les queden para las hojas de trabajo. ¿Ya? Nos vemos. Buen fin de semana. Buena semana. Chao, cuídense. Chao, Chao, profe. Pues, Chao, gracias. bien. Chao, profe, gracias.